Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que nos vean. Es un gusto, como siempre, cada vez vernos en este seminario mensual, precisamente el último de este año, de 2024. Con este cerramos con broche de oro las sesiones que tenemos mes a mes por este canal y por esta vía. Eh, Hoy tenemos precisamente un tema con mucho ritmo, es la construcción del metarrelato de la cumbia en el Carnaval de Barranquilla, usos y sentidos en los jóvenes cañamilleros. Esta presentación va a estar a cargo de Federico Ochoa Escobar, quien nos precisamente comentará y me imagino que compartirá ritmos y música. Muchas gracias, Federico, por estar con nosotros. Bienvenido a este seminario del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM. Nati Gómez, paso los micrófonos para que conduzcas la sesión. Muchas gracias por estar. Se me olvidó decir que una sesión que organiza el Grupo de Estudios e Investigación de Cultura, Música y Juventud, precisamente de nuestro seminario. Adelante, Nati. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Pues como lo dijiste, José Antonio, esta es como nuestra charla final del seminario del Grupo de Investigación de Cultura, Juventudes y Música. Hoy tenemos de invitado pues a Federico Ochoa Escobar, con quien no solo cuento como colega, sino también como amigo, con quien he trabajado también en investigaciones de músicas locales colombianas. Y lo invitamos particularmente porque sabemos que hay un género musical, un estilo musical, un evento social también como es la cumbia que compartimos con Colombia, o sea, Colombia con México. Y nos pareció como importante poder ahondar un poco más cómo es que funciona en el tema de la formación de los cañamilleros, que es uno de los instrumentos de uno de los tipos de cumbia que se hace pues en Colombia, ¿no? Que eso lo vamos a desarrollar y por eso me parece importante que hablemos también de cumbias pues en plural. Entonces, aquí les presentamos a Federico Ochoa, él es de Medellín, pero pues ahorita vive en Cartagena, en esta ciudad grandiosa pues del Caribe colombiano. Él tiene un doctorado en artes de la Universidad de Antioquia, es magíster en antropología y maestro en música con énfasis de saxofón. Es etnomusicólogo, también trabaja como docente y también pues es intérprete musical. Con sus hermanos tienen un grupo que se llama Agualulo Trío. Y pues es autor de muchos trabajos de músicas locales colombianas a los que estén interesados para conocer un poco más sobre la caña de millo, también la música de gaitas, las cumbias, también el jazz colombiano. Entonces, actualmente pues trabaja en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el Departamento de Humanidades. Entonces, pues Federico, mientras voy poniendo la presentación, si quieres ir diciendo unas palabras o algo. Bueno, no, también un saludo a todas las personas que están aquí conectadas. Sí, es chévere hablar de este tema y hablar también con la gente. Quizás en México se oye más cumbia que lo que se escucha en Colombia, cumbia actualmente. No sé muy poco de México, lo conozco muy poco. Alguna vez lo visité, yo hice parte del Ballet Folclórico de Antioquia como músico, no como bailarín, cabe aclarar. Y tuve la oportunidad de estar en Tabasco en algún festival hace unos 20 años. Eh, entonces, bueno, conozco poco México, pero sí, pues uno escucha mucho de la importancia de la cumbia colombiana en muchas partes de México y creo también pues que es de común conocimiento que la cumbia es quizá el género más importante casi que en Latinoamérica, ¿cierto? Porque hay cumbia, sabemos que hay cumbia en México, hay cumbia en Perú, hay cumbia, en fin, en diferentes países. Y lo más curioso es quizás donde menos se ha investigado la cumbia es en Colombia, que es donde se reconoce pues como el origen. Me va a permitir pues contar una anécdota como que puede contar la historia que me lleva a mí a investigar la cumbia en Colombia. Y la cuento como para mientras la gente se va conectando aquí y nos animamos pues a hablar de la cumbia. Resulta que yo viví
3 años en La Habana, del 97 al 2000, eh, y allá fue que me di cuenta que quería investigar las músicas de Colombia, volví en el 2000 y empecé a hacer trabajo de campo. Esto para los jóvenes eh, que quieren aprender hoy un género, pues muchas veces pues buscan simplemente YouTube, ¿cierto? Y encuentran influencers, y encuentran videos, y encuentran cosas, pues eh, quiero decirle a los jóvenes que estén aquí que en el 2000, aunque parezca mentira, no existía YouTube. O sea, y un mundo sin YouTube es como si fuera otro mundo. Para No existía ni YouTube, ni Spotify, ni nada similar. Entonces la forma de aprender un género era, pues, tradicional, era yendo al campo, ¿cierto? Yendo al lugar. Entonces yo empecé a recorrer el Caribe colombiano, que es donde es como donde la cumbia tenía más presencia, las manifestaciones tradicionales, y ahí tuve la oportunidad de conocer a una musicóloga muy importante que se llama Ana María Ochoa. Ella en un momento me dijo que escribiéramos algo sobre la cumbia para una enciclopedia que iban a sacar, algo así, no recuerdo exactamente. Y me dijo, Federico, ya que usted ha recorrido mucho la costa, hagamos algo juntos, el Caribe colombiano, le decimos la costa. Usted que conoce pues de fuente primaria, de primera mano, ha hecho trabajo de campo. Y entonces yo estoy hablando pues del 2003 más o menos, hace 20 años. Entonces yo le dije, y yo no había estudiado ni antropología, ni no tenía pues estudios académicos, ni teorías. Y yo le dije que yo no entendía nada. Le dije, usted me dice que yo hable de la cumbia, no entiendo nada. Y le empecé a decir, no entiendo porque hay unos lugares donde se toca es que en gaita corta. La gaita es un instrumento que conocen ustedes, pero largo, hay una que es más corta. Hay unos pueblos donde se toca eso y se toca cumbia. Y quedan unos lugares. Y le decía, pero en otras partes es con acordeón y es distinta y le llaman cumbia. Sin embargo, las orquestas famosas en México también le llaman cumbia. En fin, le empecé a contar varios lugares. Yo decía, yo no entiendo. Hay muchas cosas distintas, las llamamos cumbia, no entiendo bien. Bueno, en ese momento ella me dijo que ella trabajaba en Estados Unidos, en Colombia. Me dijo, no, déjate que yo la parte teórica, yo esos enredos los logro entender teóricamente y voy a buscar información aquí. Pues pensé yo, ella estando allá en Colombia iba a tener mucho acceso con el idioma, inclusive que yo no manejaba el inglés, a mucha información. Y después al cabo de 2 o 3 meses me llamó y me dijo, no, Federico, la verdad es que yo tampoco entiendo, tampoco entiendo qué es eso, esa diversidad y cómo manejar eso para entenderlo. Entonces, bueno, eso es como el origen de la pregunta. Por pensar que era la cumbia en Colombia, quisiera contar que no fue la primera pregunta que yo me hice. Primero empecé a resolver cada uno como de los géneros. Entonces el primer texto que publiqué fue sobre las gaitas y conté que tocaban ritmos, se llamaba gaita, porro y bulla, no cumbia. Y después investigué los bullerengues y tocan otros ritmos que nos llaman cumbia. Y después así varias cosas y siempre sabía que sí había un tipo de música en Colombia, sí había un género que era en la caña de millo, ahorita la miraremos, ahí sí se reconocía que ellos tocaban cumbia. Entonces hablábamos, los que estudiábamos el folclore, como solamente los cañamilleros hacen cumbia, el resto no. Y entonces yo no entendía muy bien por qué a otros tipos de música les llamábamos cumbia. Bueno, eso más o menos el abrebocas para que entiendan cómo llegamos a esto, que repito, debería ser algo que supiéramos en Colombia, pero en realidad en Colombia tampoco tenemos muy claro. El término cumbia ha sido muy usado también como una categoría de mercado, que no sabemos muy bien a qué remite. Hay veces pensamos en unas músicas, hay veces en otras, pero sí suena muy bonito y nos sirve mucho para posicionarnos internacionalmente y como para, ay, qué bonita nuestra cumbia y cómo hemos llegado a toda América y nos imitan y hacen nuestra música, pues ni sabemos bien cuál de nuestras músicas es la que imitan. Bueno, eso es lo que voy a contar aquí un poquito. Entonces, bueno, Nati, continúa con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué es cumbia? Hay muchas músicas distintas que llamamos cumbia en Colombia. Inclusive, repito, pues en México hay otra, en Perú hay otra, en Argentina hay otra, en Bolivia hay otra. En muchas partes hay músicas que llaman cumbia. La gente pensará, bueno, pero en Colombia sí hay una música también. Resulta que hay muchas también, ¿cierto? Entonces aquí hago como algo que a pesar de la diversidad de las cumbias que hay en Colombia y afuera, a pesar, tienen cosas en común, ¿cierto? Entonces aquí hago como un mapita de qué hay en común. Que
creo yo, ustedes me dirán si alguien piensa distinto, pero creo yo que se reconoce que es una música del Caribe colombiano, o sea, de la costa norte. Yo creo que así lo reconocen desde Argentina hasta México, ¿cierto? Que es una música bailable, que es temperada. Temperada me refiero a que la afinación con la que se toca cumbia es una afinación occidental, no son afinaciones distintas ni otros tipos pues, de sonoridades con otros sistemas de afinación, no, es con la afinación occidental. Que maneja un lenguaje tonal, esto para los músicos aquí, no sé si haya músicos, pero se refiere aquí a una tonalidad clara, do mayor, re mayor, son términos que ustedes han escuchado fácilmente, que hace énfasis en el contratiempo, ¿sí? El contratiempo es, cuando yo hago las palmas en una canción voy en el tiempo, y si canto lo contrario, tum, 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 voy en el contratiempo. Las cumbias en general hacen énfasis en eso. Tiene una subdivisión binaria, no ternaria, para que me entiendan, binaria es de 2, 1, 2, 1, 2, se cuentan un 2. Son de velocidad moderada, en música hablamos de tempo moderado, o sea, no son muy rápidas, las cumbias no son músicas rápidas, ni tampoco muy lentas, ¿cierto? Siempre, a pesar de la variedad, repito, de cumbias que hay en América, en general es un tempo lento, bueno, ya lo dijimos. Entonces, hay muchas cosas que las unen y hace que como que todos llamemos cumbia, pero en realidad hay una muchísima diversidad en lo que llamamos cumbia, a pesar de que cumpla todo eso, de que es del Caribe, que es temperada, que es tonal, que es contratiempo, que es binaria, que es moderado, que es bailable, en fin, a pesar de la diversidad, todo esto como que los une, pero en realidad hay mucha diversidad. Entonces, quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. Empezamos ya a mirar en Colombia a qué llamamos cumbia, ¿cierto? Nos encontramos con que cumbia llamamos a un ritmo en particular, ¿sí? Como decía aquí, hace énfasis en el contratiempo. Básicamente lo puedo, para decirlo sencillito, se oye como... No sé si ahí me oyen bien lo que estoy, la onomatopeya que estoy haciendo. Sí, se oye bien, Nati hizo que sí, hizo carita de que sí. Eso es como el resumen, ¿cierto? Pero eso es muy pobre para decir que eso es un ritmo, pero bueno, digamos que se justifica, se logra distinguir si más o menos. Bueno, repito, es un ritmo específico, sobre todo la música de caña de millo que ahorita escucharemos. También llamamos en cumbia a un baile, ¿sí? Como que a un baile, a una forma de bailar. Muchas veces esa forma de bailar se usa para otras músicas similares que no llamamos cumbia, que en Colombia llamamos porro, o guaracha, o son, o hasta vallenato, en fin, a muchas músicas distintas, de ritmos distintos, las podemos bailar como cumbia y entonces se puede decir, ahí se está bailando cumbia en genérico. Para que me entiendan, es lo mismo que pasa con la salsa, ¿cierto? En la salsa nosotros podemos ver muchísimas diferencias, si ustedes escuchan con detenimiento, aunque no sean músicas, ¿sí? Aunque no sean expertos en la música, pero escuchan con detenimiento, es muy distinto una agrupación como el Gran Combo de Puerto Rico a Mar Anthony, ¿cierto? Tienen muchas diferencias. El mismo Combo de Puerto Rico, Gran Combo, tiene muchos temas con ritmos diferentes. Y Mar Anthony también. Y a todo eso lo llamamos salsa. Básicamente, ¿por qué? Porque lo bailamos como salsa, ¿cierto? Desde el bailador. Mientras haga el paso de salsa, no sé cómo sea en México, ¿cierto? Pero creo que hay un paso, pues el que sabe bailar algo, salsa sabe que hay un paso para la salsa. Mientras tú como bailarín, bailador, bailadora, lo bailes como salsa es salsa. Aunque el músico experto, el que esté tocando la conga, diga, no, esto es una guaracha, no, esto es un guaguancó, esto es un son montuno, esto es una guajira, esto es, en fin, hay 20 ritmos, ¿cierto? Pero para el público, el receptor que está bailando en fiestado, si le sugiere bailar como salsa, se puede entender como salsa. ¿Listo? Entonces lo mismo pasa aquí con la cumbia como baile, ¿cierto? Puede haber una diversidad de ritmos, pero mientras tú lo bailes de una forma se puede hablar como la cumbia. Bueno, también llamamos cumbia, repito, bueno, nosotros no tanto los músicos, sino desde la industria, a muchas músicas del Caribe colombiano, sobre todo, creo yo, cuando las quisieron vender al exterior, cuando quisieron venderlas a México, llevar nuestra música que fue muy famosa en los 60s, la música del Caribe colombiano,
la quisieron vender, la quisieron no, la vendieron, ¿cierto? Por miles de discos a México, a Perú, a Argentina. El término que agrupaba todas esas músicas para venderlas era cumbia. A muchas músicas diversas, desde que fueran colombianas, se percibieran como caribeñas de Colombia y bailables, se les llamaba cumbia. Entonces era como un término sombrilla. Lo mismo, pongo ejemplos, porque parece como raro, como es que sí que un término para muchas músicas distintas, el mismo. Pensemos simplemente en el término rock. ¿Sí? El término rock pasa lo mismo. El rock tiene una diversidad inmensa de tipos de rock. Y cuando uno le dicen va a haber un concierto de rock, uno no sabe si es al estilo de los Beatles, ¿cierto? O de Metallica. ¿En qué se parecerán los Beatles a Metallica? Pues en muy poquito, ¿sí? Pero a las dos cosas le llamamos rock. Entonces el rock es como un término también sombrilla que nos abarca muchísimos tipos de música. O pongo otros dos ejemplos que quizás ilustren eso también. La idea de la música clásica, ¿sí? Vamos a un concierto de música clásica. Yo no sé si voy a escuchar un pianista solo tocando obras del siglo XX o una orquesta sinfónica con obras del siglo XVII, ¿cierto? Son supremamente diferentes y a todo le cabe el mismo término sombrilla. Finalmente, el último puede ser el término jazz. Lo mismo, el jazz es tanto Louis Armstrong como el jazz más de vanguardia de hoy argentino o mexicano, de donde sea. Entonces son términos sombrilla que nos abarcan muchas cosas que no necesariamente nos están dando una definición clara desde lo musical. Bueno, en Colombia entonces varios de estas músicas son conjuntos de acordeón, como dice la diapositiva. Hay orquestas y bailables, hay grupos de gaitas, grupos de bullerengues, en fin. Y lo que sí se pensaba en Colombia es que el origen de las cumbias, fuera cual fuera, se pensaba y desde los libros se decía, el origen de las cumbias se le atribuía a la música de gaitas largas o a la música de caña de millo. A eso se le atribuía y se pensaba que las otras cumbias, las de orquesta, de cualquier otro formato o agrupación, era como una adaptación, una estilización, una orquestación de unas músicas muy ancestrales, que repito, se asumía que eran de gaitas y de millo. Y en realidad cuando uno empieza a ver los repertorios y las músicas se da cuenta que no es así, que eso es un mito, es una construcción mítica que busca unos orígenes como para dar una idea de ancestralidad y de tradición, pero que no se corresponde con la realidad. Entonces, para no estar hablando tanto, creo que vale la pena escuchar un poquito. Vamos a la siguiente diapositiva y quiero que vayamos poniendo un poquito de canciones y un pedazo de una canción y hablamos un poquito, un pedazo de otra, hablamos un poquito. Quisiera empezar, lo primero es que quiero mostrar, bueno, las diferentes, hay más, pero estas son como las más claras, más fáciles de entender. Tipos de cumbia, de músicas que en Colombia llamamos cumbia para que vean la diversidad de la que estoy hablando. Que cuando estoy diciendo que son músicas que son muy distintas, lo pueden escuchar, ¿sí? Me gustaría empezar con primero una cumbia de Big Band. Big Band es una orquesta grande que es similar a las Big Band de Estados Unidos y de Cuba, de la época del swing de los años 30, como las de Benny Goodman, Ben Miller, de los 40, 30, 40. Esta es una gran orquesta. Esta canción, creo yo, es quizás, podríamos decir que es la cumbia más famosa en el mundo. Es tan famosa que Bart Simpson la canta. Hay un episodio donde Bart Simpson está cantando La Pollera Colorada. Ahí lo pueden buscar en YouTube, Bart Simpson, La Pollera Colorada. Y sale. Entonces, escuchemos un pedazo, 1 minuto y medio, por ejemplo, de esto que es Lucho Bermúdez, la orquesta más famosa también. Repito, una Big Band tocando una cumbia en orquesta. Un momento. Acá. A ver, me confirman si escuchan ahí.
negra soledad, negra se goza mi cucha, esta negra será muy alta, pollera colorada, por eso me veo, negrita no me engaranda, una pollera colorada, ay cuando la veo, venida ya y para acá, una pollera colorada, ay de aquí para allá, oye mamacita rosa, una pollera colorada. Perfecto. Bueno, casi que estamos yendo como de lo más orquestado, lo más grande, vamos a ir yendo como a lo más primigenio, o lo que se suponía que era el origen. Entonces, bueno, creo que esta canción todo el mundo la conoce. Esto es una joya, este video, porque el que acabamos de ver, porque resulta que a pesar de que Lucho Bermúdez es como casi que el personaje más admirado en la música del Caribe colombiano, con una musicalidad increíble y viajó por otros países y grabó mucho y bueno, es un emblema. Hay muy pocos videos de él en vivo. Este es de los únicos videos de esa época que se encuentran de él en YouTube. Entonces, lastimosamente, tenemos muy poco para escucharlo. Bueno, ahora vamos a escuchar ya no una big band, sino una orquesta, o sea, una agrupación un poco más pequeña, que también creo yo, ahorita me dirán ustedes como público si a todo esto lo llaman cumbia o algo que les sorprenda, ¿cierto? Para mí, si alguna canción yo distingo inmediatamente como ritmo de cumbia, es esta que vamos a escuchar, de la Sonora Dinamita. Entiendo también que es una orquesta muy famosa en México, entiendo, pero ya ustedes me dirán, y esta canción personalmente es de mis favoritas, se llama La Cadenita. Se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Aquí y el Nazareno. Carmen, pero me queda tu Listo, Nati, listo. Bueno, creo que ahí ya van viendo que los instrumentos cambian, ¿cierto? En el Lucho Bermúdez teníamos maracas, teníamos saxofones, aquí ya es un güiro, ya es trompetas, ¿sí? Sin embargo, bueno, repito, para mí esto sí es la cumbia, y creo que ahí se oye mucho lo que decía al principio, que es, ¿cierto? Tiene como ese sonidito característico y la velocidad de los dos moderada, un poquito más rápido la pollera colorada, pero este es como lo más estándar. Y curiosamente, esta por la sonoridad es menos elaborada que la de Lucho Bermúdez, pensaría uno que es anterior, y no. Resulta que Lucho fue muy evolucionado y antes la música posterior, cronológicamente, empezó a hacerse más sencilla, que no cuadra muy bien en la lógica de uno esa cronología. Como que Lucho es más desarrollado, pero lo que le sigue es menos desarrollado, ¿cierto? Funcionaría más fácil la cronología, al revés, funcionaría más fácil pensar que Lucho es posterior, pero no. Bueno, ahora aquí vamos a un músico que hasta donde entiendo también fue una super leyenda en México,
Uno no sabe si es verdad las cosas que cuentan o exageran, pero dicen que Andrés Landero es un acordeonero de San Jacinto, una tierra pues de gaitas en Colombia, que en los 60, 70, ya no estoy seguro, y iba a México y me cuentan, repito, no sé si exageran, cuentan que él llegaba y se bajaba del avión y lo recibió una limusina, ¿cierto? Con escoltas, que era, mejor dicho, era como si hubiera llegado Michael Jackson a México. De hecho, hay un músico, se me acaba Roy Rodríguez, un acordeonero que toca y lo acompañó en sus primeras giras y ya siguió con una carrera personal y ahí casi todos los años va a México, él vive aquí en Cartagena, él también es de San Jacinto, toca el mismo estilo más o menos de Andrés Landero, similar, y sigue yendo a México después de 50 años, sigue yendo y sigue siendo importante allá. Un músico que vive aquí en Cartagena y que aquí en Cartagena nadie, pues no. O sea, aquí se mueve en bus, nadie lo conoce, nadie lo saluda, nadie le pide un autógrafo, a pesar de que estaba nominado a premios Grammy y todo, ¿cierto? Entonces es curioso como aquí valoramos muy poquito esta música, pero este ejemplo también es uno de mis favoritos. Y quiero traer esta versión en vivo, me parece muy bonito ver pues al mismo Andrés Landero, entonces esto sería cumbias en acordeón. Y como saben, te brindo los votos de contento en la portería. Me agrada tener a la gente que está manejando la portería, tratando ahí con amabilidad, con una bonita sonrisa, a la gente que hemos invitado, a los comerciantes, invitados especiales en esta noche. Y a toda San Juan, gracias. Por la tarde en la montaña voy a cantar el corcovado. Por la tarde en la montaña voy a cantar el corcovado. Y vi tendiendo la araña, torre de sobre dorado. Y vi tendiendo la araña, torre de sobre dorado. Calavera negra que me cago. Doña cantaba el pamporo al amanecer el día. Doña cantaba el pamporo al amanecer el día. Lo que me miraban todos, con eso me entretenía. Lo que me miraban todos, con eso me entretenía. Bueno, continuamos. Eso entonces era Andrés Landero. Bueno, miren, es otro tipo de instrumento, ¿cierto? Está más rapidita. La versión original, la del disco, pues la que está grabada es más lenta. Es la misma melodía, pero más lenta. Y el hombre está animado, está emparrandado y le está yendo más rápida. También se siente ¿sí? Y los bajos suelen ser muy tum, tin, muy sencillos, ¿cierto? Que fue algo quizás muy importante para la difusión del género en el resto de Latinoamérica. Y es que es muy sencillo, es muy fácil apropiarse de él. Creemos que por eso en México, en Argentina, en Perú, músicos, gente campesina, gente no profesional de la música, adoptaron el género porque era fácil, es fácil de tocar, ¿cierto? Es fácil de decir quiero tocar eso y lo voy a tocar y lo puedo hacer, ¿cierto? A mi manera, listo. Hay otras músicas que son mucho más difíciles, por decir la salsa. La salsa es mucho más compleja y aunque también ha llegado a muchas partes, no es tan común encontrar muchos grupos de salsa, ¿cierto? Por la complejidad. Bueno, ahora ya vamos a lo que supuestamente, según los discursos, era como el origen de las cumbias. Y aquí vamos a escuchar un tema de los gaiteros de San Jacinto, los originales, digamos, porque los gaiteros es una agrupación, existe desde los 60s y ya se han muerto
sus músicos originales, han llegado otros que también se han muerto y llegaron otros que ya están. Entonces ya hablamos, es que Gaiteros de San Jacinto, quinta generación, ¿cierto? O sea, se sigue usando la marca del grupo, pero digamos, Juan Lara era el gaitero, primer gaitero del grupo original de Gaiteros de San Jacinto. Este es un tema muy lindo y, y también para mucha gente que no es experta en el folclore, esto lo llaman cumbia también, ¿cierto? Y repito, suelen decir en los libros, no, la cumbia original es de gaita. Sin embargo, cuando uno va al festival de gaita o a los gaiteros, ellos no lo llaman cumbia, ellos lo llaman gaita. En este caso particular lo llaman ritmo de gaita. Ellos dicen que tocan gaita, merengue y porro usualmente hablan de estos tres ritmos: merengue o puya, gaita y porro. No mencionan la cumbia, ¿cierto? Entonces, bueno, escuchemos y les sigo contando. Esto, repito, uno de los temas más lindos, lo conocemos dentro del mundo de gaitas como música de gaita, como ritmo de gaita, pero para mucha gente y en el exterior esto es también cumbia colombiana. Perfecto. Bueno, esto es curioso porque esta música en realidad no se toca con bajo. Ahí están escuchando el bajo. El bajo, si se preguntaron por qué hace un bajo ahí en esa música, resulta que el bajo lo puso la disquera después que los gaiteros graban. La disquera, sin decirles, sin pedirles permiso, nada, llama a un bajista y le dice, mete un bajo ahí. ¿Por qué lo hacen? Porque en la industria radial, si no tiene bajo, no se pone. La única forma de considerarlo no música folclórica, sino popular, es decir, no música por allá aislada de un entorno campesino, sino ponerlo aquí en los medios a que circule, es poniéndole un bajo. Entonces es curioso, si tiene bajo es música popular, si no tiene bajo es folclore, y el folclore en radio no suena. Entonces, bueno, le ponía el bajo creo que se aprecia que es un bajo como que no cuadra mucho con el tipo de música, tiene como un ritmo de salsa y bueno, entonces uno puede omitir el bajo. Y si oye ya el acompañamiento, hay una maraca y el tambor alegre está improvisando todo el rato. Yo no puedo decir que hay un ritmo exacto, ni que ese es el ritmo de gaita o es el ritmo de cumbia, no, el hombre está improvisando, ¿cierto? Entonces, bueno, repito, esto lo llaman cumbia para mucha gente. Y una otra cosa, ahorita hablaba de la música tonal y que había un do mayor, re mayor. Bueno, esta no es tonal, sino modal. Esto es algo pues muy técnico musical, pero lo pueden entender en que el bajo nunca cambió de nota. Estuvo en la misma nota todo el rato. Y eso más o menos pasaba con Andrés Landero. Todo el rato están sobre una misma nota. Eso se entiende en el imaginario, es una música más premoderna, al estar todo el rato haciendo énfasis en una sola nota y no hacer cambios armónicos. La importancia de esto, repito, pues no somos músicos, pero la importancia es el imaginario de premodernidad. Ya nos da la idea de que es algo más viejo al hecho de que el bajo no cambie y pensamos que es algo mucho más ancestral, que nos da la idea pues de tradición y remite a las ideas de identidad, que es para lo que se usa estas músicas. Bueno, y vamos finalmente, este es un ejemplo bien curioso.
les voy a poner el último, que es donde nos centramos aquí, la caña de millo. La caña de millo es una flautica que ahí no van a ver, pero la van a escuchar. No la van a ver, ¿por qué? Porque usualmente no la muestran. Usualmente lo que importa, bueno, esta es una flauta súper importante en el Carnaval de Barranquilla. Allá es donde se toca, allá no hay carnaval, no hay evento del carnaval donde esa flauta no suene. Es el símbolo sonoro del carnaval. El Carnaval de Barranquilla es quizás el más importante de Colombia, donde participan miles de personas bailando y en muchos eventos, y esta flauta es, la sonoridad es el centro. Esta melodía en particular es casi que el himno del Carnaval de Barranquilla. No hay barranquillero que escuche esta canción y no se erice, ¿cierto? Tiene mucha carga identitaria esta melodía. Lo curioso es que voy a poner una versión de una compañía de danza, creo que es mexicana, ¿sí? Y aunque es mexicana, ahí van a ver exactamente la representación de lo que es la caña de millo en Barranquilla, ¿sí? Veamos. Perfecto. Bueno, quizás si piensan, vuelven y pensamos en la primera canción que pusimos, La Pollera Colorada. ¿En qué se podrá relacionar La Pollera Colorada con este tema que estamos escuchando? O sea, son músicas muy distintas, ¿cierto? Muy diferentes. Bueno, esta representación que hacían ahí en México, así mismo, hagan de cuenta que eso fue filmado en Barranquilla, no se ven los cañamilleros, los músicos quedan muy relegados, y lo que más se resalta es el vestuario, y las mujeres, y el baile. Y eso todo es una construcción de identidad y un mito. De hecho, responde mucho a la idea de invención de tradición, que ya un historiador muy famoso, Eric Hobsbawm, con Ranger, sacaron un libro en el 80 y puntas, hace 40 años, sacan su teoría de la invención de tradición. Este es un claro ejemplo de invención de tradición, donde se exalta, por ejemplo, el vestuario de la mujer como un supuesto vestuario tradicional del Caribe colombiano. Sin embargo, nadie se vestía así en ninguna parte del Caribe ni en ninguna época, ¿cierto? Eso sería tradicional de quién. Se vestiría así la élite barranquillera, o los esclavos, o los campesinos. Se vestirían así las mujeres el domingo, o en la semana, o para trabajar. Bueno, ahí hay toda una invención, ¿cierto? Que es lo que funciona sobre todo para tarima, para espectáculos, con una coreografía que obviamente así no se baila en el contexto rural, ¿cierto? Las velas, todo es un performance que es muy bonito, y se ha vendido como si esa fuera pues la tradición en Barranquilla, y ya digamos que sí lo es desde que se instaura y la gente empieza a repetirlo, pero es un performance, ¿cierto? Quizás alguien me decía, quizás la idea de folclore, cuando hablamos de folclore, no debemos pensar en algo que existe y que se está rescatando, debemos pensar, casi que la palabra remite específicamente a un performance.
me voy a un espectáculo folclórico, voy a ver es un espectáculo, un performance hecho para una tarima, para un público, donde se recrean cosas que pudieron haber sido y con otras inventadas para que quede bien bonito el show. Pero bueno, lo interesante es que en la Caña de Millo sí se habla de cumbias, ¿cierto? Ahí sí se dice nosotros tocamos cumbia y este ritmo que tocaron esta canción en particular se conoce por cumbia tanto desde el ritmo como desde el baile, como desde, como quieran, desde cualquier perspectiva, eso es cumbia. Decía que los gaiteros, por ejemplo, no lo llamaban cumbia, sino gaita, ¿cierto? O el acordeonero puede que lo llamara diferente. En el Caña de Millo sí se reconoce que esa es cumbia tradicional, cumbia folclórica en Colombia. Entonces, bueno, entonces preguntábamos aquí como un breve cuadro donde vemos, se suponía que las gaitas hacían cumbia, pues tradicionalmente no se reconoce que lo hagan, ¿cierto? Mientras que los grupos de millo sí. ¿Qué es la Caña de Millo y de dónde salió? Ahí yo hago la misma cara del dibujito que está ahí, ¿cierto? No sabemos el instrumento de dónde sale. Yo he encontrado referencias a instrumentos similares desde la Biblia y los egipcios, China, desde hace 2000 años y 3000. Entonces no sabemos el instrumento de dónde sale. Lo que sí sabemos es que la forma en la que se toca en Barranquilla y como se toca cumbia, esa sí es de aquí, ¿cierto? Hay instrumentos similares en África, repito, en Egipto, en China, pero la forma en la que se tocan las melodías que se hace con el instrumento son del Caribe colombiano. Continúa Nati. Como no sabemos bien el origen, no sabemos si esta flautica, están viendo ya la fotico por fin de la Caña de Millo, si el origen es afro o es indígena. Y tenemos varios grupos indígenas en Colombia, los zenú y los guayú, que tocan instrumentos muy similares. Entonces uno piensa, puede ser indígena. Sin embargo, el rastreo encontramos que en África se tocaban similares y sobre todo con la misma técnica. La Caña de Millo tiene una particularidad. Es una flautica que se atraviesa así en la boca, se mete, se sopla y tiene tres técnicas de interpretación. Una, se sopla, puede ser tapando o destapando el agujero aquí extremo, serían tapando los graves, destapando los medios. Si quiero hacer los agudos, aquí viene la particularidad, ya no es soplando, sino inhalando para adentro. Ahí son las notas agudas. Entonces eso es muy poco usual en una flauta, que tenga sonoridades, sonidos y emita sonidos, tanto soplando como inhalando, ¿sí? Pero a este se le suma una tercera, ¿sí? Hay unas notas que se tocan, no importa la posición de los dedos, sino hacen como una G, y eso da otras dos notas, eso lo llaman garganteo. Lo curioso es que no suenan a oído, el que no sabe suenan lo mismo, pa 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 pre, pa 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 pi pa pa pa, pero cuando miras cómo lo tocan, unas son soplando pa pa pa, la de aguda inhalando y las de la mitad o sea, son una técnica muy extraña, ¿cierto? Muy particular. Esas técnicas sí las hemos encontrado en África. Entonces, ¿por qué me remito al origen? Porque al no saber si es indígena o afro, no se ha podido esencializar. Como académicos estamos en contra de la esencialización, ¿cierto? Pero es fundamental para, si voy a hacer un museo de música indígena, no me ponen el millo que porque no es indígena. Y si va a hacer un festival de música afro, tampoco llevan el millo que porque no es. O sea, al no estar como en ningún lado, no ha permitido que se instrumentalice esa esencialización y se logre visibilizar, ¿cierto? Entonces ha sido una música muy, muy importante en el carnaval, muy reconocida como el origen de la cumbia, pero a la vez supremamente invisibilizada. Y cuando el millo sale, la caña de millo, la flautica, como lo que acabamos de mostrar en el grupo de danzas mexicano, sale desde lo sonoro, no desde lo visual, ¿sí? Está escondido, está atrás, se escucha pero no se ve. Así ha sido usualmente. Y tiene otro problema, que no es muy bonito como objeto. Miren ahí la foto. Ahí ni se ve que tiene un palito, pero no se ve más. Entonces, sí, no me sirve ni para una carátula de un libro, ¿cierto? Y eso afecta mucho también para poderlo reificar, que es una de las formas más fáciles de publicitar algo. Las gaitas, por ejemplo, sí son muy bonitas. Las gaitas son unos palos largos con una cabeza, ¿cierto? La foto de una gaita es hermosa. El millo no. Inclusive por precio.
Una caña de millo se consigue hoy en unos que $10, $12. O sea, no vale nada. ¿Cierto? Y se daña y compra otra y ya. Entonces, al ser tan barato, al no ser bonito, al no ser un instrumento grande, al no ser icónico, al no saber si es afro o indígena, ha hecho que esté muy invisibilizada desde muchos aspectos. Continuamos. Bueno, aquí ya me adelantaba esto. Al no esencializarse, pues no se invisibiliza tanto. Entonces pongo aquí un ejemplo. Ha habido sellos como el Smithsonian Forward Recording o Radio Cora, el Smithsonian en Estados Unidos o Cora en Francia, que han sacado discos prácticamente de la música del mundo que a uno se le ocurra. O sea, en el caso colombiano, han sacado discos de música de marimba, que también eran muy visibles hasta hace unos años, discos de gaitas. Sacaron el Smithsonian, sacó el disco de los gaiteros que fue premio Grammy, Grammy Anglo, a mejor disco de folclore. Bueno, ninguno de estos sellos ha sacado disco de millo. O sea, por mostrar el millo como estado ausente de la industria discográfica. ¿Sí? Ahora, obviamente sí se han grabado algunos discos, pero sobre todo de circulación local en Barranquilla. ¿Sí? Pero el mismo millo en Medellín, nadie sabe que es una caña de millo, una ciudad del interior de Colombia. Hablar del millo es, o sea, absolutamente algo que no existe, ¿cierto? En Medellín. En Barranquilla sí. Y allá sí se han sacado discos de consumo local muy fuerte, como esta de Rebuscona que escuchamos ahorita. Continuamos. Entonces, no obstante, a pesar de eso, el millo es importante porque en todo el Caribe estuvo diseminada. Había un músico en un pueblo, otro en otro, muy regado, muy distribuido por el Caribe, pero se volvió súper central en el Carnaval de Barranquilla y hacía parte de pueblos, sobre todo de herencia cimarrona, ¿cierto? Uno iba sí, pueblos lejanos, a Baranoa, a Usiacurí, pueblitos, y había un millero, Evitar, un pueblito muy importante en las investigaciones musicológicas en Colombia, había mucho cañamillero. O sea, en el Caribe estaba regado, pero se volvió súper importante porque el Carnaval de Barranquilla lo adoptó en la década del 90 como la música central del carnaval, como lo más importante, como el símbolo sonoro de su identidad. Y si antes de los 90 había 10, 12 cañamilleros de los pueblos que los llevaban al carnaval a tocar, hoy en día puede haber perfectamente 200, 300, 400 cañamilleros en Barranquilla. O sea, es mucha la gente que toca y que toca muy bien y que está muy posicionada en Barranquilla. Continuamos. Bueno, y ¿qué ha pasado para que no conozcamos en el resto del país el millo? Pues Colombia ha sido un país muy eurocéntrico, donde se ha excluido históricamente lo indígena y lo afro, y hubo hasta los 90 una narrativa sobre el mestizaje, sobre que Colombia era un país mestizo. Con esto nos podemos quedar mucho tiempo pues hablando del mestizaje, pero era un discurso como de somos una raza, una cultura, una religión, inclusive se decía, como que convivimos en armonía negros, indígenas y blancos y somos mestizos. La idea del mestizaje pues en realidad era una forma de excluir también al indígena y al afro, porque el imaginario de mestizo era alguien como yo, o Nati, es decir, alguien mucho más cercano a lo blanco que a lo negro, a lo indígena, ¿cierto? Entonces sí, somos mestizos, pero en realidad parecemos españoles, decimos que somos mestizos. Bueno, todo eso hacía que invisibilizáramos estas músicas también hasta el 90, que Colombia se empieza a identificar como un país pluriétnico y multicultural. Y vamos aquí a la siguiente que ya nos aterriza con las juventudes. Bueno, Colombia entonces se identifica con el mestizaje y el mestizaje con la cumbia. La cumbia en los discursos de Colombia es símbolo del mestizaje. Un mestizaje que es entendido como español, negro e indígena. Y en la cumbia en particular que vieron ahí, que escucharon el millo, pues si la cumbia representaba el mestizaje, entonces se decía que la gaita, no el millo, repito, el millo estaba escondido, que la gaita era indígena, que los tambores eran negros y que la voz y el vestuario eran lo español. No en vano lo que se resalta es el vestuario, ¿cierto? Es porque es lo español de lo que encuentras ahí. Los tambores se ocultan, las gaitas se ocultan,
Y así fue como fue importante, digamos, en el discurso la cumbia en Colombia hasta los 90, ¿cierto? Fue importante desde el discurso, nos representaba como país, porque nos representaba como mestizos y ahí estábamos, todos en armonía. Continuamos. Y se crea un mito. El mito es, había unas músicas de cumbias premodernas, donde eran unas músicas bárbaras, incultas, rurales, negras o indígenas, que lo representaban las gaitas o el millo, y después todo eso se pasa a las orquestas y se vuelve algo moderno, urbano, blanco de orquestas, que es lo que mostramos con Lucho Bermúdez y con las orquestas. Este fue un mito. En este mito de la cumbia y toda la evolución que tuvo de gaitas y millo a orquestas, el millo sale, ¿cierto? Lo que se instaura es las gaitas, el millo prácticamente no se menciona. O sea, el millo ni siquiera en el mito de la construcción de la cumbia en Colombia figura. Y siguiente. Sin embargo, esto es muy curioso porque en realidad la música millo tuvo mucha importancia. Ahí pongo la importancia histórica, la agrupación Cumbia Soledeña, grabó muchos LPs y su cañamillero Pedro Ramayá Beltrán grabó más de 40 LPs, ¿sí? Pero todos en general de consumo exclusivo pues, de Barranquilla. Importante para las fiestas 20 de enero y muy importante las festividades rurales. Como símbolo cultural, ahí lo digo, Ramayá más de 20 LPs, símbolo de Barranquilla. Y se empieza a insertar en otras músicas más comerciales, más de la radio. Se empieza a insertar el millo en canciones de Diomedes Díaz, de Joey Arroyo, de Carlos Vives, hasta de Bomba Estéreo. O sea, el millo empieza a aparecer en la industria discográfica, pero también de ladito. Aunque suenan las canciones, no figura, nadie sabe que es un millo, no se menciona. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa esto en Barranquilla? Que aquí hay estos cañamilleros, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que si ya Colombia no se siente un país mestizo, y por tanto ya la cumbia deja de funcionar como el ritmo que nos une como nación, porque ya no somos mestizos y no queremos algo que nos una, sino que cada uno se identifica con lo negro, con lo afro, con lo indígena, con cierto. La cumbia para nosotros perdió mucho su significado, ¿cierto? Sin embargo, en Barranquilla sí se la apropiaron. Entonces ya no es un símbolo de la nación, pero sí es un símbolo de Barranquilla, ¿sí? Los barranquilleros siguen pensando, nosotros sí reunimos todo lo indígena, negro y blanco, nosotros sí lo reunimos, aunque la nación sea diversa y pluriétnica, aquí en Barranquilla sí somos mestizos y todos vivimos en armonía. Y es el discurso que le han llevado pues como a las juventudes. Entonces continúa siendo como un símbolo de mestizaje, pero a nivel local, ¿sí? Creo yo que esa es la razón por la que en el resto del país no escuchamos cumbias, ¿cierto? Porque no nos identificamos con ese discurso, pero en Barranquilla sí. Entonces, digo, funciona menos como símbolo nacional en un país que es pluriétnico y multicultural, ¿cierto? O sea, el discurso del mestizaje como nación no, pero en Barranquilla sí. En Barranquilla sí lo adoptaron. Y es como una estrategia de las élites barranquilleras, ya que el carnaval es tan fuerte y la idea de un carnaval es subvertir el orden y subvertir como las relaciones de poder, con la cumbia en Caña de Millo, las élites y sobre todo en la figura de la reina del carnaval, que siempre es una joven de estratos súper altos, hija de algún político importante y blanca, esta baila cumbia. Esta reina del carnaval, repito, blanca de la élite, al bailar cumbia, le está diciendo a todos los jóvenes y a todo el mundo, es que yo los represento a todos, es que yo soy el pueblo, ¿sí? Yo represento lo blanco, lo indígena, lo negro, todo. Al bailar cumbia le estoy diciendo yo represento a todo el pueblo, ¿sí? Entonces es curioso porque es un discurso, repito, ya no funciona desde la parte de la nación, pero sí desde Barranquilla. Y bueno, y la última, les quería contar que hay un disco que sacamos en el 2020, se llama La Caña de Millo, voz histórica y silenciada de la cumbia, se encuentra online, lo sacamos con Chaco World Music. Chaco es un gran amigo, productor que ha estado nominado a muchísimos premios Grammy con músicas tradicionales de Colombia, sobre todo ahorita estuvo nominado con Martina Camargo, está nominado con Petrona Martínez, con Magín Díaz. Bueno, él y yo pudimos sacar este disco donde recogemos
son dos discos de grabaciones de Caña de Millo, están online en la página de Chaco World Music y lo acompaño de un texto donde hacemos con un recuento de cómo la cumbia en Caña de Millo, a pesar de ser tan importante en Barranquilla y tan importante para la música en Colombia, ha sido pues como una voz histórica, pero silenciada de la cumbia. Bueno, con eso termino mi exposición, creo que me pasé un poquitico de tiempo, o fueron exactamente los 50 minutos y ya me encantaría escuchar si hay preguntas, si alguien tiene algo que quiera comentar, si me quieren comentar en México, si los 5 ejemplos que puse los entienden como cumbia o les parecen raros o qué, cómo lo ven ustedes allá. Bueno, Fe, pues muchas gracias por tu exposición. Yo creo que mientras la gente se anima a preguntar, escuchándote, pues recordé que hay una canción que se llama La Bogotana, que canta Los Gaiteros de San Jacinto, pero Andrés Landero sacó la versión mexicana, se llama La Mexicana. Entonces, cuando dice que conoció una bogotana y que va a Cali, a Pereira, dice, conocí una mexicana, llora tú, ¿no? Entonces, hay adaptaciones también del mercado, digamos, de Andrés Landeros para acá. Y hace poco vi que Jason Landero, que es el nieto, rota mucho aquí en México y hay una chica que es surcoreana que se llama la coreañera, algo así, que es acordeonera. Entonces, es también, que es una chica que vive aquí en México. Entonces, es ver un poco como esa apropiación de nuestras múltiples cumbias colombianas pues acá en el tema de México. Creo que aquí José Antonio tiene una pregunta, entonces se la damos dando y la otra gente si nos la pueden ir escribiendo en Facebook o aquí en el chat del Zoom, por favor. Muchas gracias, Federico. Bien interesante. Yo en realidad sé muy poco de la cumbia, pero me gusta bailarlo, aunque tenga dos pies izquierdos. Eh, pero me parece, bueno, hay muchos temas, pues muchas preguntas que me surgen y tener a un cumbiambólogo, no sé cómo se diga, ¿no? Es un lujo. Sobre los temas, las temáticas, eh, digamos, aparte de esta cumbia clásica que habla mucho de tradiciones o de cuestiones de amor y desamor. Después hubo toda una época que se sexualizó mucho la cumbia, ¿no? Digamos que fue un boom la cumbia sexualizada que tocaba temas, digamos, álgidos en torno a las relaciones. Me gustaría hablar de eso, que hablaras de eso, y si ha ido, digamos, cambiando a otro. Y el otro tiene que ver, otra gran inquietud es con todas las combinaciones que ha tenido la cumbia y que tiene, ¿no? La hibridez que ha adoptado, por ejemplo, con el rap, ya más recientemente, ¿no? La cumbia y el rap. Eh, en México, por ejemplo, se ha vinculado mucho, por ejemplo, este uso del acordeón, se ligó mucho con Celso Piña, ¿no? En el norte de la República, hacia norteño, ¿no? Porque fundamentalmente la música norteña usa mucho el acordeón, y entonces ahí hizo un enlace maravilloso, ¿no? Con que fue su máximo representante Celso Piña. Es decir, ha habido, digamos, toda una serie de interacciones. Estaba recordando ahorita que estaba hablando Nati de la orquesta Luz, que me parece que es una orquesta japonesa, ¿no? Que toca cumbia y no hablan nada de español, la cantan en español y no hablan nada de español los integrantes de esa cumbia. Y bueno, y la tercera vertiente quizá es el tema de, ¿tú crees que las nuevas generaciones siguen adoptando la cumbia más allá de las regiones donde, digamos, el ritmo pesa? ¿O es ya, digamos, uno de los ritmos que se asocian más con la adultez? Bueno, empiezo por esta última. Sí, venimos al mismo problema, que cuando decimos cumbia, ¿a cuál nos referimos? ¿Cierto? ¿A qué? ¿Cierto?
De hecho, como te digo, en Colombia la gente no sabe qué es. Aquí en Cartagena, que es una ciudad tan turística, ¿cierto? Aquí llega algún extranjero y dice, oye, yo querer escuchar cumbia. ¿Dónde escuchar cumbia? Y yo no entiendo el qué querrá escuchar. No sé si, Claro. si quiere escuchar una orquesta o quiere escuchar unos cañamilleros, Ujú. ¿cierto? O unos gaiteros, no sé el que está pensando. Entonces me toca preguntarle como qué crees tú que es cumbia y puede que me diga música como la de Calle 13, que tiene Atrévete, y esa es una cumbia. ¿Sí? Hay libros que hacen la historia de la cumbia, libros reconocidos y es similar a como debe salir en Wikipedia y como la historia más difundida de la cumbia, nos coge desde Milleros y llega hasta hablar de Carlos Vives, como si él fuera cumbia, Claro. ¿cierto? Entonces, ante esa diversidad, si me dicen, ¿tú qué opinas de la cumbia? Yo, pues, ¿de cuál? ¿De qué quiere que le diga? ¿Cierto? Claro. Entonces, nosotros sacamos un libro. Digo nosotros porque tengo un hermano gemelo con el que investigamos lo mismo y su esposa es etnomusicóloga y entre varios sacamos un libro que está en internet, está gratis, lo pueden descargar, se llama el libro de Las cumbias colombianas y decimos las en plural, diciendo hay muchas músicas diferentes que llamamos cumbia. Entonces, curioso, aquí en Colombia hay solo un festival de cumbia que queda en el Banco Magdalena. Es un pueblito, no hay festivales de cumbias en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cartagena, en ninguna ciudad hay un festival de cumbia. ¿Sí? O sea, música en realidad no hay emisoras, que yo diga voy a poner una emisora de cumbia, no, eso no existe, o sea, eso no, se conoce muy poco acá. Y entonces, cuando yo invito a alguien a que vayamos al Festival de la Cumbia, el único, repito, en el Banco Magdalena, la gente ¿y qué vamos a oír? En realidad no sabemos qué vamos a escuchar, ¿cierto? Entonces es muy curioso el festival. El Banco es un pueblo que era donde nació José Barros. José Barros fue uno de los más importantes compositores, compuso canciones mundialmente famosas como La Piragua y El Pescador. José Barros se inventa en su pueblo el Festival de la Cumbia, dice que va a ser la música más tradicional. Y cuando tú vas al festival es súper curioso, porque hay concurso de agrupaciones y concurso de canciones inéditas y concurso de baile. Resulta que un año que yo fui, el concurso de agrupaciones casi todas eran de caña de millo y de gaita corta. O sea, los que participaban eran agrupaciones de folclore. No, ni una orquesta, no había un piano, no había un bajo, no había una trompeta, como si la cumbia allá fuera solo esa cumbia, digamos, folclore, ¿cierto? Repito, en la categoría de mejor agrupación. Y después seguía categoría canción inédita. Y todos los participantes tocaban con bajo, piano y batería. Entonces, o sea, en el mismo festival, en una categoría es un tipo de música, ¿sí? Y en la otra categoría todos con otro tipo de música. Y después decían, ahora vamos a parejas de baile y bailaban todos con una caña de millo. Entonces, o sea, ni dentro del Festival de Cumbia en Colombia hay unidad de qué puede ser. La cumbia creo que la acaban de hace 2 años, hace muy poquito, la declararon patrimonio de la humanidad, ¿sí? Para hacer eso, juntaron a muchísimos gestores culturales y hacedores pues, del Caribe, cumbia en el Caribe, y, y pasó lo que pues un musicólogo sabe de entrada, ¿cierto? Y es que se reunieron para poder definir qué era cumbia y ponerlo en el documento, ¿cierto? La cumbia como patrimonio es esto, y nunca se pusieron de acuerdo. Claro, porque en un pueblo cumbia era una cosa y en otro pueblo era otra. Y para otro era otra cosa. Entonces todos decían, eso para mí no es, pero para mí sí. No, pero aquí no, no, pero allá sí. Entonces, ¿qué hacemos con esa diversidad si no nos podemos poner de acuerdo? Entonces, la solución que encontraron, y así está en el documento de la UNESCO, cuando busquen cumbia como patrimonio de la humanidad colombiana, ponen, la cumbia en Colombia es una diversidad de manifestaciones de baile, música y canto que nos identifican y que llamamos cumbia. O sea no se declaró patrimonio no se sabe qué, ¿cierto?
la diversidad de cosas que llamamos y entonces, ¿qué fue lo que declara este patrimonio? ¿Qué es lo que hay que salvaguardar? ¿Cierto? No, es un término demasiado amplio, ¿cierto? Que no hay como cogerlo. Lo que nosotros sugerimos es que le pongas apellido. Y por eso cuando el libro de las cumbias colombianas, tú digas, a mí me gusta la cumbia de Caña de Millo, a mí me gusta la cumbia como la de Lucho Bermúdez, a mí me gusta la cumbia como la de, ¿cierto? Pero así genérico, repito, es como cuando vamos, hoy pasa con el jazz peor, uno va a un festival de jazz y le ponen cualquier cosa, ¿cierto? Menos jazz. Sí. Entonces no tengo que poner aquí los ejemplos, todo el mundo ha visto un festival de jazz y toca perfectamente Mar Anthony, pues perfectamente en festivales de jazz de renombre mundial. Entonces, similar, entonces, ¿qué es jazz? Casi que en el jazz, ¿qué es lo que pasa? Que como es un término tan elitista y con tanto glamour, es mucho más fácil conseguir patrocinio por un festival de jazz que de músicas populares, ¿cierto? Si yo voy al del gerente de la empresa X, patrocina mi festival de jazz, más fácilmente me da plata si le digo un festival de salsa, ¿cierto? Entonces, bueno, esto pasa con la cumbia. Bueno, ahorita me preguntabas eh, sobre las letras sexualizadas. Resulta que en Colombia dejamos de oír cumbias hace mucho rato. O sea, la verdad no sé a qué artistas o qué género, qué músicas hacen cumbia sexualizada. En Colombia no lo tengo yo referenciado, ¿cierto? Las cumbias en Colombia, eh, en general por ser música del Caribe, las músicas alegres, bailar del Caribe colombiano, las letras fueron de amor, como tú dices, pero sobre todo, bueno, en las músicas tradicionales folclóricas muy ligadas a la naturaleza, como el ejemplo que pusimos de la pava congona, que es todo un cuadro, pues, de la naturaleza. Y ya cuando son más populares, más comerciales, más circulan en radio, se utilizó mucho sobre todo el doble sentido, el chiste, cosas muy alegres como de carnaval, cosas fiesteras. Prácticamente no tuvimos nunca, no tuvimos en el Caribe letras políticas, letras contestatarias, letras sí, que tuvieran un sentido de rebeldía, de criticar algo, alguna crítica. Las músicas eran, repito, muy desde el amor y cosas muy ligeras, como esta se me perdió la cadenita, decía una que pusimos, Carmen se me perdió la cadenita, ¿cierto? Canciones muy, desde la letra pues no tienen tanto, como tanto mensaje. Esto también hay para hablar mucho de eso, ¿cierto? Tiene que ver mucho con la violencia que ha vivido Colombia y que vivió durante toda la segunda mitad del siglo XX, donde la música siempre fue un escape pues a la violencia. Después de una violencia tan fuerte, ponerse uno a cantar también más violencia, ¿cierto? Entonces la música siempre era como un escape a eso, además que no se podía decir nada, porque el que dijera algo, imagínense la que le puede pasar, ¿cierto? Entonces, sí, eso diría yo de esas, no sé si se me quedó alguna otra pregunta entre lo que dijiste. Vamos a hacer una ronda de preguntas, ya nos comenzaron a llegar varias. Entonces, bueno, yo me lanzo con una y ya le doy la palabra aquí a la propia Merarit. Y la primera es, si para Barranquilla es tan importante la cumbia y esta cumbia con la caña de millo, ¿por qué no tiene un festival? O sea, porque solo aparece cuando es el festival y de pronto cuando son eventos y pues cuando tú estuviste haciendo tu investigación para tu tesis de maestría pues que estuvo muy centrada en el carnaval, pero, ajá, ¿qué es lo que pasa ahí en No, Barranquilla también en excelente eso? pregunta. Y la segunda es, mirando también desde una perspectiva también de género, Fede, eh, ¿qué pasa con las mujeres? Sabemos que hay mujeres gaiteras, o sea, ajá, pero ¿qué pasa también con la caña de millo? O sea, también su división sexual sabemos que muchos instrumentos la tienen, como la percusión para los hombres y el baile y otros para las mujeres, pero ¿qué pasa ahí también con las mujeres? O sea, porque no hay mujeres cañamilleras. Y ya le doy la palabra aquí a Merarit para que recojas todas las preguntas y ya respondas. No, pero yo tengo mala memoria. Acá yo voy respondiendo estas dos que me dicen, ¿no? Después me hacen las que siguen. No, bueno, la pregunta ¿por qué no hay más festivales? En Barranquilla han hecho algunos, sí, muy locales,
Pero es curioso, yo he escuchado historias de ellos mismos que quieren hacer ruedas de cumbia. Ruedas es simplemente ponerse a tocar en un lugar y que la gente baile alrededor. ¿Y cómo les pone problema el Estado, la policía? No lo sé. Es decir, sigue siendo como una música, a pesar de que los identifica tanto, para las élites es como de las clases bajas del pueblo, no los, sí, solo los identifica cuando están en carnaval, cuando están en la época de fiestas, cuando están, sí, pero si no están como que ahí, es como que no, momentico, no nos hagan ruido, ¿cierto? Ahora, siento yo, mi investigación fue centrada en el carnaval y no conozco tanto sus dinámicas el resto del año, pero sí sé que es muy poco lo que ellos pueden trabajar el resto de año. Ellos básicamente trabajan en carnaval y sí están ahora trabajando en lo que llaman la hora loca. Y es que en las fiestas, una fiesta que dure no sé, de 9 de la noche a 3 de la mañana, ¿sí? Sí hay una hora donde contratan a un grupo de cañamillo para que vaya y como que todo el mundo se enloquezca. Entonces es curioso porque no los aprecian en ese instante ni por la música, sino que es como la recocha, recocha no sé si se dice en México, como el jolgorio, pues la algarabía, y el grupo puede ser malísimo, a nadie le importa, desde que haya tambores y ruido y bulla y la gente brinca y grita, ¡ah! Puede que ni haya caña de millo, pueden ir solo tambores y guache, y sí, una mujer vestida así, pues medio vestida y bailando a toda, y ellos pasan repartiendo trago, ellos mismos, o sea, entonces, los mismos músicos dicen, pero este es el reconocimiento que, así es que nos quiere la gente. Solo nos contratan para una locura y para desenfrenarse, ni nos escuchan lo que estamos tocando, ¿cierto? Y ese es como el espacio, ¿cierto? Es hasta triste porque el grupo de Millo usualmente son 5 músicos. Está el de la caña de Millo, el de la tambora, el tambor llamador, que va, tum, contratiempo, tum, un tambor alegre y un guacho. Y hasta hace 15 años se metían los 5 en un taxi y no pasaba nada. ¿Cierto? Ya con las regulaciones y que ya un taxi no puede llevar sino a 4 porque lo multa el tránsito. Entonces hay que sacar a uno. Para no pagar doble transporte, tenemos que sacar a uno. Entonces están sacando el del llamador, ¿sí? Que era como lo más importante que había. Lo están sacando y están haciendo la música de un llamador que porque pues hay que ahorrarse un músico para que quepan en el taxi, ¿cierto? Denme, perdón, les pido 5 segunditos. Y todos aquí con soundtrack de fondo cumbianchero, ¿no? Así. Bueno, y la segunda pregunta, la otra era de las mujeres. Sí, ya cada vez hay más mujeres vinculadas, involucradas en todos los sentidos, desde los tambores y tocando caña de millo y de todo, pero sigue siendo un espacio muy masculino. Inclusive piensa uno, pues que el mismo contexto donde trabajan. Si su trabajo es en la hora loca, a la 1 de la mañana, con borrachos, ¿cierto? Entonces sigue siendo algo fuerte para el espacio pues, de las mujeres, pero cada vez hay más. ¿Yo voy? Muy bien. Hola Federico, pues muchas gracias por tu exposición. La verdad a mí me encantaba cuando hacía así, ¿no? Creo que nos tenías aprendiendo de cumbia y bailando a todas, todos, todes acá. Yo te quiero hacer una pregunta. Por supuesto que a nosotras y a nosotros, como que nos resuena la idea de la cumbia también como en el contexto de México. Entonces, como que hay preguntas vinculadas con eso, pero también como para conocer cuál es o ha sido la percepción en el contexto colombiano, ¿no? De los movimientos que ha habido acá de la cumbia. Pienso mucho y bueno, en función de este seminario que es de estudios de juventudes y que nos ha interesado ver la música vinculada con los movimientos, no solo juveniles, sino también intergeneracionales, los cambios que producen socialmente hablando. Por ejemplo, en el movimiento colombiano que hubo acá en México, no sé cómo fue en el caso de Colombia, porque sí, o sea, no sé si conoces quiénes fueron como el movimiento o la cultura juvenil en México que se les llamaba los cholombianos, que además son del norte, eran un grupo de jóvenes del norte del país que adoptaron la cumbia colombiana
entiéndase eso, cómo se puede entender, ¿no? Y entonces generaron no solo una estética, sino un estilo de baile, etcétera, etcétera, y que de alguna manera les producía una posibilidad identitaria en un contexto como era, por ejemplo, el contexto del norte, que además está atravesado por violencias, ¿no? Creo que ahí hay algunas similitudes con los contextos de violencias en Colombia. Entonces, un poco como mi pregunta va en función de eso, si hubo algún movimiento juvenil vinculado con la cumbia en Colombia y que de alguna manera recuperara pues estas músicas más tradicionales, pero con ciertas transformaciones o fines sociales. Esa es la primera. La segunda, te voy a aprovechar que tengo la palabra porque me toca un poco leer las preguntas que están en el chat, pero y que me parece que está vinculada. María pregunta, María que anda por aquí, pero bueno, se tuvo que retirar, pero que estuvo escuchando, que también es parte de nuestro grupo, coordinadora del grupo, nos dice que de qué manera las transformaciones de la cumbia nos muestran las relaciones intergeneracionales en distintos contextos. Te las hago juntas, hay otras dos, pero te las hago juntas de una vez porque se correlacionan estas dos. Bueno, sí, que De una vez te pregunto la otra que también se correlaciona para que pero que esta la pregunta Roxana y que también te preguntaba eso sobre si había algo parecido o qué se pensaba o qué percepción se tenía sobre la cumbia, la apropiación de la cumbia que se dio aquí en el norte, que eso también te lo preguntó José Antonio, me parece, ¿no? Cumbia norteña o en este universo de cumbias, ¿cómo entraría? Si se ha pensado, ¿no? bueno, no, es que lo que voy a decir lo voy a hacer un poquito exagerado, pero no es exagerado, así es. Hagan, si ustedes vienen a Colombia, hagan de cuenta que la cumbia aquí no existe. Para los jóvenes eso no existe, ¿cierto? Los jóvenes te escuchan reggaetón, te escuchan champeta, vallenato, rock, salsa, cumbia no, ¿sí? Si tú le dices a un joven, ve, yo quiero una canción de cumbia, y le estás hablando en chino, ¿cierto? Eh, entonces eso para nosotros es muy curioso, porque si la música tan importante nuestra que ha llegado a todas partes, en todas partes es importante y aquí no, ¿cierto? Repito, el único festival es en un pueblito que se llama El Banco, eso es un pueblito, ¿cierto? Y es el único festival que tenemos en Colombia. Cartagena, que era como podría haber sido el centro de la cumbia, el centro de los gaiteros, no tiene festival de cumbia. Aquí el festival que se hace tradicional es de porros, y en los pueblos cercanos se hace de bullerengue, y en el no sé qué de cumbia no, ¿cierto? Entonces, no ha habido una apropiación de los jóvenes. De hecho, sí, los músicos sobre todo se han dado cuenta que es un término muy importante para afuera, para el exterior, y pues si los colombianos somos los buenos en eso, pues hay que usarlo. Entonces sí es frecuente que grupos de música utilicen el término, dicen nosotros hacemos cumbias, tal cosa, hemos usado sí, pero son más estrategias de mercado, ¿cierto? En agrupaciones, por ejemplo, es Bomba Estéreo, es una agrupación reconocida, hasta el mismo Carlos Vives dice que la cumbia es el rock de mi pueblo. Y, y es curioso, entonces ya hace poco surgió una agrupación como los Cumbiastar. Los Cumbiastar de Medellín se dieron cuenta, es curioso, a través de una investigación para una maestría del director que estudió maestría. En la maestría él tenía una propuesta de investigación y en el camino se dio cuenta de esto mismo. ¿Cómo es posible que la cumbia es tan importante que en Colombia produjo miles de discos que exporta y sigue vendiendo todos los años a México, es donde más vende? Y aquí nadie lo consume, nadie, siendo tan importante. Entonces el director armó toda su tesis de maestría sobre eso, armó su grupo, los Cumbiastar, y ya son súper famosos y están como haciéndose famosos con la cumbia de los 70s y 80s. Pero eso es como una excepción que quizás también responde a que el director ya tiene casi 50 años, ¿cierto? Y claro, él puede estar recogiendo en las generaciones que al estar ya en una edad adulta empiezan a recordarlo, ¿cierto? Y hacer de eso todo una forma pues de mercado. Entonces la cumbia en Colombia no hay juventudes, no nos ha servido como marca de identidad. Además pues de lo que conté de Barranquilla, ¿cierto? Como símbolo de su carnaval. No es con lo que nos identificamos, no tenemos playlists de cumbia, no vamos a bares de cumbia, eso es que no existen.
¿cierto? No conozco ni en Medellín, ni en Bogotá, ni en Cartagena, ningún bar, ningún lugar donde diga quiero escuchar cumbia. Inclusive en los bares donde pone música bailable, si suena una cumbia de las que puse es un milagro. ¿Sí? Puede que suene una en la noche, ¿cierto? Pero usualmente no la cumbia en Colombia no suena, no es una música que suene. Bueno, y hablando de si sabemos de la cumbia en México, no lo sabemos, ¿cierto? Es que, repito, para los jóvenes es rarísimo cuando escuchan que la cumbia se oye en otras partes. Entonces yo he escuchado, pues sí, tal, creo que es en Monterrey, que hay todo un barrio que le llaman Colombia, ¿cierto? Pero he escuchado cosas, sé que la disquera más importante que es Discos Fuentes, que fue la que grabó miles de discos de ese repertorio, la disquera ya cerró, ya no produce, pues, no produce discos, pero sigue activa, reeditando, poniendo todo su catálogo en Spotify y viviendo básicamente de lo que vende en Latinoamérica, principalmente en México. Y le va muy bien, sin sacar un solo disco, solamente con todo el catálogo que tiene de las cumbias colombianas del 60, 70, tal. Y están también patrocinando a esta agrupación, los Cumbia Star, que ya han ido a México, buscando también como eso les revitaliza todo su catálogo. Sí, yo quisiera aquí meter un poco la cuchara a propósito de la pregunta que hizo Merari, y es que en Colombia a nosotros no nos llegó ese eco de los colombianos. Yo eso lo vine a descubrir viviendo en el norte, en Tijuana, o sea, como toda esa movida entre los cholos y los que llamaban los Colombia con K, y lo de las cumbias rebajadas. Creo que Fede dio, como dicen, o sea, le dio al clavo porque yo creo que me volví más cumbiera estando en México que en Colombia, por la cantidad de, o sea, de música que me sorprendió que los mexicanos y mexicanas me comentaban, o sea, de Calixto Ochoa, de Niceto Morales, o sea, para mí eso era música de viejos, literal, y música sabanera, ni siquiera yo lo tenía como cumbia, pero pues al ver como toda esta hora, creo que el mercado de muchas de estas músicas, como pasan en Colombia, pues está afuera y también de gente de diáspora colombiana, pues ve una oportunidad de negocio de montar grupos de cumbia, por ejemplo, aquí en México, que les funcione más como pues como en Colombia, ¿no? Yo quisiera aquí leer una pregunta que hizo Silvia, que dice, ¿cuál sería la diferencia entre cumbia y vallenato? ¿O es que el vallenato puede entrar en el universo de las cumbias? Yo creo que esto se conecta un poco porque, si no estoy mal, Andrés Landeros fue rey vallenato, ¿cierto? Al igual que Alejo Durán, ¿no? Alejo Durán sí fue, Sí, Alejo Durán sí, André Landero no. ok, pero, ajá, entonces, contéstanos, Fede. Sí, bueno, no, la pregunta es muy buena y es lo mismo, es depende a qué llamamos cumbia. En Colombia no, en Colombia el vallenato es una cosa y las cumbias son otra, ¿cierto? Sin embargo, en los premios Grammy la categoría es cumbia vallenato, ¿cierto? Y en el Grammy Latinos y en el exterior, esto mismo que escuchamos de Andrés Landero está como en la mitad, ¿cierto? Es como cumbia, pero como es el acordeón, y nosotros asociamos el acordeón con el vallenato, ¿cierto? Entonces hay puntos grises donde la cumbia y el vallenato son muy similares, ¿cierto? Y otros donde sí es claramente distinguible. Pero repito, para nosotros, de pronto afuera, mucho de lo que llamamos vallenato, el viejo sobre todo, el vallenato clásico, entendemos que afuera se conozca como cumbia, repito, era una etiqueta que usaron los disqueras para vender la música colombiana del Caribe bailable en los 70s. Entonces ahí podía entrar música de porros de bandas, que es otro formato, podía entrar bullerengues, podía entrar los corraleros de Majagual, que son tan importantes en México, que eso es un combo, ¿no? O sea, muchas músicas distintas. De hecho, no es sino buscar en Amazon o Spotify playlists de cumbias colombianas y te pueden salir así, músicas tan distintas que inclusive hay playlists donde meten, repito, a Carlos Vives, inclusive canciones de Juanes, salen ahí, ¿cierto? Entonces sí, de un término sombrilla que la industria discográfica pudo unir perfectamente vallenato con cumbia. Para los músicos son cosas distintas, repito, para nosotros sí los diferenciamos, pero desde otra perspectiva podrían hacer parte del mismo término.
Bueno, yo estoy aquí proyectando el álbum, el trabajo que comentaba Federico, el de la caña de millo, lo pueden encontrar en Spotify el trabajo que estuvo realizando en hacer memoria con diferentes cañamilleros. Entonces, ahí para que lo busquen también. Fede, yo también te tenía otra pregunta relacionada con todo este tema intergeneracional. Sabemos que los festivales es una de las formas que existen para que las prácticas no mueran, ¿no? O sea, para que la gente se siga interesando. Sin embargo, yo me preguntaba un poco cómo está el panorama de la cumbia actual, porque siento que es algo que resuena mucho en nuestros símbolos de colombianidad, pero siempre vamos como a lo más viejo, ¿no? O sea, como a las cumbias como clásicas. Entonces, no sé cómo qué onda está como lo de la nueva cumbia, o sea, pienso un poco lo que está haciendo como el Frente Cumbiero, lo que está haciendo Puerto Candelaria, pero son como más esfuerzos como desde las ciudades, no sé qué tanto también. eh, pues también desde los territorios cumbieros, pero no sé, me gustaría que nos contaras un poco, digamos, ese movimiento de la cumbia que se mueve mucho entre la invisibilización, pero también lo comercial y el renombre. Sí, yo creo, bueno, es algo reciente. Los grupos que lo están haciendo son muy poquitos y todos conocidos. Es decir, grupos como tú mencionaste, Puerto Candelaria, es un grupo que lleva 20 años, nominado al Grammy, ha ido a muchos, y está usando la cumbia ahora, ¿cierto? Tocando cumbia y sacando discos específicamente que llama así. Frente Cumbiero es otra agrupación, también de gente ya mayor que yo, que toca sobre todo en el exterior, ¿cierto? Gente de la élite, de, pues, sí, de estratos altos. Y ahora de los cumbiestar que decía, yo siento que sí, es aprovechando que es una música que es muy bonita, que es hermosísima, que la subvaloramos por décadas. En Colombia fue tan marginalizado esto que esta música no había un solo estudio sobre esta música en Colombia. No había una sola investigación. Mi hermano sacó hace unos 8 años un libro más sonido sabanero, sonido paisa, hablando de todas estas músicas que se pueden llamar cumbias y lo llama sabanero y sonido paisa porque la mayoría fueron grabadas en Medellín por Discos Fuentes y Medellín es el centro de lo que se llama en Colombia los paisas, la cultura paisa. Entonces generó todo un sonido de cumbias que aunque era música del Caribe fue grabada en el interior en Medellín y te generó un sonido particular. Cuando él saca ese libro es como, él lo dice, o sea, es el primer trabajo porque era casi vergonzoso desde la academia hacerse preguntas por estos géneros, ¿cierto? Entonces ya repito, estos grupos famosos de gente muy importante, que somos sí, en general de estratos medios altos, como Puerto Candelaria y como Frente Cumbiero y los Cumbiestar, pues se dan cuenta de que hay un enorme valor en unas músicas viejas ya porque se dejó de hacer cumbia, o sea, yo no te digo una cumbia famosa de la década pasada, no se me ocurre, ¿cierto? Siempre pienso, cuando pienso en cumbias, pienso en canciones de los 60, 70, no pienso en canciones de ahorita. Entonces se dan cuenta de ese enorme valor de esas músicas que son muy bonitas, que han estado subvaloradas y que han estado subutilizadas, ¿cierto? Y que tienen tanto valor en otros países y que de pronto la gente ya de 50 años, también por un ejercicio de memoria, ¿cierto? Y de los antepasados la puede valorar y es gente con poder adquisitivo ya. Entonces empiezan a hacer estas músicas porque pues también, repito, porque nos gusta, las valoramos, nos parecen bonitas, pero también como una estrategia de mercado, pero son muy pocos los músicos hoy que digan, que en Colombia digan tengo un grupo de cumbias. El caso de los cumbiastas, repito, surge por una tesis de maestría y como una gran innovación. O sea, hacer un grupo de cumbias hoy en Colombia, eso es como, es súper extraño y casi que anacrónico. Gracias, Pe. Quisiera darle la palabra a Osiris Benítez. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, y te vemos también. Perfecto. Primero, antes que nada, una felicitación para el ponente. La verdad es un trabajo muy interesante, sobre todo para alguien, en mi caso, que conoce la cumbia muy superficialmente y sobre todo esta parte reveladora de que, por ejemplo, allá
resulta muy confuso hablar así propiamente, ¿no? Decir cumbia y de repente me dicen, ¿qué onda, no? Este, precisamente algo que yo quería preguntarle es, precisamente a partir de esto que él menciona, en su opinión, ¿cómo ve que precisamente en otras latitudes, hablando propiamente acá de México, como que sí tenemos un referente de qué entender por cumbia? Precisamente ya hace rato se hablaba mucho, por ejemplo, lo que pasó en Monterrey, ¿no? De hecho, ahí les puse en el chat que hay una película que está en una plataforma que se llama Ya no estoy aquí y que habla del movimiento de los Colombias, porque incluso lo escribían con K, Colombias, y que se combinaba con la cultura de los cholos, ¿no? Por la situación de la frontera con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y que lamentablemente ese grupo, no me gusta el término tribu, pero bueno, esos grupos de jóvenes ya no existen, precisamente por la violencia que se vive ahí en el norte del país, ¿no? Entonces, precisamente yo quería preguntarle a usted cuál es su opinión en el sentido de que, por ejemplo, acá sí llegamos a entender la cumbia como un género que pertenece a las clases pobres, a las clases populares, ¿no? Incluso a veces me ha tocado escuchar que luego se tiende a hablar mucho de la cumbia de una manera despectiva en el sentido que es para los jodidos, ¿no? No, es una música muy sencilla, ¿no? Y que incluso, no sé si usted ya tuvo la oportunidad de leer una tesis, ya tiene tiempo, en el Colegio de México que habla precisamente de la llegada de la cumbia a México, precisamente, ¿no? Entonces, para no alargarme más y darle más la palabra al ponente. Y otra vez, muchas gracias. Bueno, no, gracias por tus palabras. No, como decía, conocemos muy poco nosotros de cómo está la música en otras partes, en otros países. La cumbia en México sabemos poco. La película la vi y para nosotros aquí es como ver una película o sea, de otro planeta, sí. Nos parece muy extraño todo lo que pasa, el baile no lo entendemos, eso de la cumbia rebajada, eso para nosotros no tiene ningún sentido, ¿cierto? O sea, sí, es casi como ver extraterrestres, desde el baile y desde la música, es que para nosotros es rarísimo todo lo que pasa, ¿cierto? Cuando uno aquí, yo tenía el EP, discos, acetatos de cumbias que o los regalé o los tiré a la basura, ¿cierto? Y cuando hoy le dicen a uno, no, es que un LP de no sé qué cuesta, pero Dios mío, ¿cierto? ¿Cómo va a costar eso tanta plata? Bueno, tiene el otro problema que no he mencionado y que tú me hiciste recordar al decir es que es una música muy sencilla. Resulta que la cumbia pues es del Caribe colombiano, ¿cierto? Pero la industria discográfica se va a Medellín, al centro. En Medellín se empiezan a hacer las cumbias y empiezan a hacer las cumbias entre comillas, muy malas, con poca diversidad rítmica, poco, como escucharon los bajos, tin, tu, tin, ¿cierto? Entonces, y esa música, los músicos y en el Caribe colombiano la despreciaron mucho. No, eso es música cachaca que llaman ellos a los del interior del país. Es una música que nos quitó la diversidad, quitó mucho lo afro, quitó la creatividad. De hecho, ni siquiera es una crítica infundada. Resulta que los primeros músicos que hicieron cumbias, música del Caribe en Medellín, eran orquestas de aficionados de colegio, unos muchachitos de colegio, armaron unos grupos. Lo que pasa es que cogieron guitarra eléctrica, cogieron bajo y batería y empezaron a hacer música costeña muy mal tocada, repito, eran aficionados que no, su interés no era nada, pero resulta que al tener amplificación sonaban tan duro como una orquesta como la de Lucho Bermúdez. Entonces, en los hoteles y clubes donde tocaba Lucho, que le pagaban mucha plata, porque la orquesta de Lucho son 20 músicos, de pronto empezaron a alternar con unos músicos peladitos, jovencitos, que no cobraban nada y que eran 5 y sonaban más duro. Y la gente bailaba más por tener la amplificación. Entonces, claro, el club dice, no, Lucho, usted no va, ya orquesta no, aquí ya quiero es un grupo como estos muchachos. Esos muchachos que repito eran aficionados, eran los Teenagers, los Falcon, el grupo se volvieron lo más importante, lo más famoso y grabaron discos y discos y discos.
De ahí surge toda una forma de hacer cumbias en Medellín, cumbias paisas. Y esa quizá fue la música, las cumbias, el tipo de cumbias que más se difundió, las que llegaron a Perú, a Argentina, a Bolivia. Entonces son músicas de las que los mismos músicos aquí y mucha gente del Caribe colombiano denigraba para nosotros mal hecha, sencilla, simple, sin mucho interés, ¿cierto? Pero precisamente esa sencillez, esa simpleza es la que, repito, posibilitó y facilitó la apropiación en otros lugares, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros escuchamos las músicas de cumbias peruanas o bolivianas o chilenas, nos remitimos a esas cumbias como mal hechas, como que no tienen sentido del interior del país, pero de los peores grupos. Repito, ni siquiera es por asuntos de clase no, en realidad eran malos, o sea, los músicos, ellos mismos nunca se imaginaron que fueran a tener ese éxito y cuando los iban a grabar hay historias graciosísimas. Entonces como que uno tocaba con un bajo, con trabajo, y cuando ya le dicen, no venga, es que el bajo no se escuchaba, no había cómo amplificarlo bien, el trabajo no se escuchaba. Cuando le dicen, no, ahora hay un bajo eléctrico y lo vamos a amplificar, y dejó el bajo y se puso a cantar porque no sabía tocar, ¿cierto? A ese nivel era, ¿cierto? De los malos músicos que eran, ¿cierto? Era más un show. Entonces, sí, estas músicas dejaron con toda la fuerza que empezaron a tener afuera, pero dentro de Colombia a ser muy subvaloradas, a ser mal vistas, a veces no, es que son muy sencillas, es que eso no, y se dejaron de escuchar. Las últimas orquestas que tocaban cumbia en Colombia, que también hacían salsa y otras músicas, fueron importantes en los 80s y 90s, sobre todo con el auge del narcotráfico. El narcotráfico en Medellín los patrocinó mucho, pero cae el narcotráfico también en los 90s y hasta ahí llegan las orquestas que hicieran cumbias. O sea, nadie más vuelve a hacer cumbia en los 90 en Colombia, hasta repito ahorita ya uno que otro grupo que está rescatando eso. Aquí Rocío, perdón, Silvia nos cuenta algo que creo que es interesante para indagar y es el tema también de los sonideros, que sabemos que es el primo de los Aparelagens en Brasil y de los Picó en el Caribe colombiano, ¿no? Porque también se convirtió en esta fiesta ambulante, en esta emisora comunitaria, de donde se pues difundió mucho de estas músicas. Tanto así, pues que aquí en el DF es muy popular esta fiesta de sonidera y hay una cumbia particular, la que se hace aquí en el centro del país, que difiere también mucho de las cumbias rebajadas del norte, ¿no? Entonces yo creo que está bueno hacer eso y también ver un poco ese mercado de discos fuentes porque me llamó la atención que cuando fui a Monterrey y fui a un sonidero, pues tenían unas joyas, cosas que tú dices, ¿cómo las considero? No sé. O sea, muchos de ellos me contaban que habían hecho 2, 3 viajes a Colombia, particularmente a Medellín y a Barranquilla, que es donde está como ese mercado de LPs viejos de discos fuentes. Entonces, los mexicanos tienen muchos de nuestras joyas que ahora los coleccionistas y demás, pues estamos ahí como buscando, ¿no? Aquí también nos preguntaba Rocío acerca del tema de coreográfico, ¿no? ¿Cómo se baila la cumbia en Colombia? ¿Cómo se baila en México, ¿no? Eh, pues yo sé, Fe, que los músicos no bailan como tú, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, no, pues como tú dices, no bailo. Y segundo, como no me tocó vivir conciertos de cumbias, ¿cierto? No, o sea, yo soy músico, tengo 47 años y nunca fui a una orquesta, nunca me tocó ver una orquesta tocando cumbias, ¿cierto? Las cumbias que yo puedo decir que sí conozco mucho son las de Caña de Millo y las gaitas y decimos que es cumbias, porque las he investigado y porque he ido a Barranquilla. ¿Cómo se baila en Barranquilla? Como salió en el video que mostré, ¿cierto? Ese es el show pues así en tarima. Eh, sí se baila usualmente sin tocarse la pareja. También es un mito, una construcción que ellos han hecho, ¿no? Pero es casi que una norma. No puedes tocar a la pareja. Tiene todo un trasfondo detrás y es un discurso de que la cumbia en Barranquilla, por lo menos esa de Millo, siempre se dice es glamurosa, es la altivez de la mujer, es su orgullo, si son las palabras que siempre se usan, no las estoy poniendo yo, siempre ponen eso, y que el hombre es galante, ¿sí? Nada más alejado de un contexto rural donde supuestamente la cumbia empezó, ¿cierto? Y entonces en ese discurso la mujer no puede mover mucho la cadera,
porque es además discursos racializados, ¿cierto? Racistas, digámoslo, ¿no? Donde mover mucho con la cadera es sinónimo de afro, ¿cierto? Y no, esto es una música altiva, elegante, donde el hombre no toca a la mujer, donde la mujer la mirada hacia arriba y donde hace un alarde de su vestido que vale mucho dinero, su vestido, ¿cierto? Así es como se baila pues supuestamente en Barranquilla, pero las cumbias, repito, de orquesta, bueno, de hecho, ahí en los videos vimos, por ejemplo, la cumbia de acordeón que todo el mundo estaba sentado, ¿cierto? Nadie estaba bailando en esas cumbias de Andrés Landero. Sí, entonces creo que no hay como una forma de cómo bailar si estás cumbiendo orquesta, no, no hay. Listo, y ya para ir cerrando, Fede, porque ya se hizo noche allá en Cartagena y aquí también ya se nos está yendo de noche. Aquí nos preguntan si allá en Colombia existen movimientos como acá en México del movimiento cultural sonidero. Hace poco, aquí en México fue nombrado como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, movimiento en el cual estamos teniendo presencia mujeres, disidencias e infancias y que va extendiendo incluso a otros estados de la República. Yo formo parte de una colectiva de mujeres musas sonideras y nos enorgullece promover bailes sanos, llegar a espacio público, preservar rumbios, programar, selectar cumbia en mayúscula con todos sus matices y fusiones. Saludos desde Guadalajara. Pero yo entiendo que los sonideros son como los picos, ¿cierto? Aquí en el Caribe. Bueno, es interesante, es que ahorita pensaba por qué también la cumbia dejó de escucharse y de hacerse aquí, en el Caribe. Repito, una cosa, porque se fue la industria a Medellín y se empezó a hacer desde allá de otra forma. Entonces ya no representaba tanto al Caribe, pero porque llegaron los picos y la música africana. Y aquí se empezó a hacer en Cartagena lo que se llama champeta, que es retomando sucus y músicas africanas que las trajeron aquí por acetatos y LPs y la gente se apoderó de eso, se apropió de eso y se empezó a hacer la música africana adaptada ya al contexto. Entonces creo que esa música desplazó la cumbia definitivamente. La cumbia sí representaba el mestizaje, pero el mestizaje son los blancos, entonces no, lo que nos representa a nosotros es esto, la champeta, que sí nos representa como pueblo marginado y afro, ¿cierto? Y esa sí tiene su baile, que es súper erótico, y está asociada a los picos, que ahora que pienso en los sonideros, yo he ido muy poquito a eso, porque el volumen es muy alto y uno como músico aguanta muy poco el volumen alto, ¿cierto? Pero las dos, tres veces que he escuchado, si pienso, no, es que una cumbia jamás suena ahí. Ahí suena salsa, champeta y música africana. De pronto hasta vallenatos, ¿cierto? Pero la cumbia no recuerdo un pico que me programe una cumbia. Pero sí es también aquí súper importante como identitar los picos. Repito, sobre todo con música africana, champeta, que es como una versión africana local, y salsa, y lo que llama música jíbara también, músicas de Puerto Rico viejas, ¿cierto? Por allá. Sí, la cumbia eh, quedó ausente de los sonideros o picos. Bueno, pues Federico, te damos nuevamente las gracias por haber participado en este espacio y por habernos traído un poco de estas cumbias colombianas aquí a México. Esperamos pues a todas las personas que estuvieron siguiendo también la transmisión por Facebook y también por Zoom, que se hayan quedado con preguntas, que busquen el trabajo de Federico y de su hermano gemelo y de su cuñada, también de Carolina Santamaría y Juan Sebastián, también que los busquen y pues seguimos ahí como en conversación. No sé, profe Merarit, si quieres decir algo más. No, no, nada más agradecerte, Federico, nuevamente. Muchas gracias y bueno, esperamos tenerte más seguido y más presente acá en el grupo, en el seminario, ¿no? Creo que son temas que nos interesan y bueno, y también para seguir haciendo estas interconexiones de pensamiento con la cumbia acá en México y sus impactos con las jóvenes. Bueno, yo más bien le diría a José Antonio, que es el director del seminario, para cerrar ya la sesión, pues que haga el cierre oficial y los anuncios correspondientes. Pues muchas gracias, Federico, por esta sesión tan interesante, tan discutida, y yo diría que tan sorprendente de que en Colombia no se oiga cumbia, ¿no? Aquí es una parte central
de los gustos populares, como decían algunos compañeros, y una fiesta sin cumbia no es fiesta. Entonces, me parece eh, bien rarísimo, ¿no? Siendo los colombianos tan buenos bailadores que no tengan cumbia. Y bueno, muchas gracias por esta sesión, muchas gracias al grupo de estudios e investigación de cultura, música y juventud de nuestro seminario por esta sesión también. Como les decía, con esto cerramos las actividades de los seminarios mensuales durante este año. Nos vemos para el próximo